Desde tiempos inmemoriales, los bosques han sido testigos silenciosos de los secretos más oscuros de la humanidad. Sus árboles, imponentes y antiguos, han visto pasar generaciones, han escuchado susurros prohibidos y han ocultado verdades que jamás deberían ser reveladas. Pero entre todos los bosques que existen, hay uno que se destaca por la oscuridad que lo envuelve, un lugar donde la naturaleza parece tener vida propia, donde la muerte y la desesperación se entrelazan con las sombras de los árboles. Este bosque, conocido por pocos y temido por muchos, guarda en su interior una leyenda que ha sobrevivido al paso del tiempo. Una leyenda que habla de una bruja, una mujer cuyos poderes desafiaban las leyes de la naturaleza y cuyo odio traspasó la barrera de la muerte. Hoy, nos adentraremos en la espesura de este enigma, exploraremos las raíces de una maldición que ha atormentado a todos aquellos que se atrevieron a profanar su hogar. Esto no es una simple historia de terror, esto es la cruda realidad de la maldición de la bruja del bosque. En el siglo XVII, en la periferia de un vasto bosque en Europa Central, se erigía una pequeña aldea, aislada del resto del mundo. Este lugar, rodeado por árboles que parecían tocar el cielo, era un refugio para aquellos que deseaban escapar de las guerras y el caos que azotaban la región. Sin embargo, para los aldeanos, este refugio tenía un precio que pagarían con miedo y sangre. En esa época, las creencias en lo sobrenatural gobernaban la vida cotidiana. La peste, las malas cosechas y la muerte prematura eran atribuidas a fuerzas oscuras que los hombres no podían comprender ni controlar. Fue en este ambiente de superstición y temor que surgió la leyenda de Morgana, una curandera que vivía en los límites del bosque. Morgana era conocida por su vasto conocimiento de las hierbas y las artes de sanación, un saber que había heredado de su madre y de su abuela antes de ella. Las personas acudían a ella en busca de remedios para sus enfermedades, para aliviar el dolor o para buscar consuelo en tiempos de angustia. Pero, como suele ocurrir con aquellos que dominan el arte de la sanación, las envidias y las sospechas comenzaron a crecer. Se decía que Morgana tenía el don de la vida y la muerte en sus manos. Algunos afirmaban haberla visto susurrar palabras en una lengua antigua mientras preparaba sus pócimas, otros juraban que sus ojos brillaban con una luz extraña bajo la luna llena. Pronto, el respeto que los aldeanos le tenían se transformó en miedo, y el miedo, alimentado por la ignorancia, se convirtió en odio. Una noche, tras una serie de muertes inexplicables en la aldea, el rumor se esparció como pólvora: Morgana era una bruja. La acusaron de estar en pacto con el diablo, de haber traído la desgracia sobre ellos. En su desesperación, los aldeanos decidieron que solo una cosa podría detener la maldición que creían que Morgana había desatado: su muerte. Con antorchas en mano, una turba enfurecida marchó hacia la cabaña de Morgana. La encontraron rezando junto a un fuego bajo, sus ojos llenos de resignación. No opuso resistencia cuando la sacaron a la fuerza, la arrastraron hasta el centro de la aldea y la ataron a un poste. Mientras las llamas comenzaban a devorarla, Morgana alzó la voz una última vez, pronunciando una maldición que resonaría por siglos: el bosque tomará su venganza. Mis ojos serán los ojos de la oscuridad, mis manos serán las ramas que alcanzarán vuestros corazones, y mi alma nunca descansará. Punto. El silencio que siguió a su muerte fue abrumador. Los aldeanos creyeron que habían erradicado el mal, pero pronto descubrieron que las palabras de Morgana no eran meras amenazas. El bosque, que antes había sido su protector, se convirtió en su enemigo. Los árboles comenzaron a marchitarse, los animales huyeron o murieron, y una sombra cayó sobre la aldea, que nunca más volvió a prosperar. A lo largo de los años, la historia de Morgana se convirtió en una advertencia. Los padres contaban a sus hijos sobre la bruja del bosque, enseñándoles a nunca adentrarse demasiado en su espesura, a no profanar el lugar donde sus raíces oscuras se hundían en la tierra. Y aunque el tiempo pasó, y las generaciones cambiaron, la maldición permaneció, tan viva como el día en que fue pronunciada.
A lo largo de los siglos, las historias sobre la bruja del bosque se han transmitido de generación en generación, alimentando el miedo y el misterio que rodean a este lugar maldito. Cada relato, cada susurro, ha contribuido a pintar un cuadro de terror indescriptible, uno que ha arraigado profundamente en la mente de aquellos que habitan cerca del bosque. Uno de los primeros testimonios documentados proviene de un cazador llamado Heinrich en 1732. Heinrich era conocido por su destreza en la caza y nada en la naturaleza lo asustaba hasta el día en que decidió seguir una presa hacia el corazón del bosque. Según su relato, los árboles parecían moverse por sí mismos, cerrando el paso a medida que avanzaba. Las sombras se alargaban, tomando formas humanas, y el viento comenzaba a susurrar su nombre, como si una voz invisible lo estuviera llamando. Heinrich escapó, pero no sin perder algo en el proceso, su cordura. Pasó el resto de sus días en una cabaña al borde del bosque, repitiendo una y otra vez que la bruja lo estaba esperando. Décadas más tarde, en 1815, un grupo de niños de la aldea decidió explorar el bosque, desafiando las advertencias de sus padres. Eran 5 en total, amigos inseparables que buscaban emoción en una tarde de verano. Solo 2 de ellos regresaron. Cuando se les preguntó qué había sucedido, los niños no podían recordar. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban vacíos, y sus cuerpos mostraban cicatrices que ningún médico podía explicar. Uno de ellos, muchos años después, reveló lo que había visto aquella tarde, una figura femenina entre las sombras, con ojos que brillaban en la oscuridad, observándolos mientras sus amigos desaparecían uno por uno. Pero quizá el testimonio más aterrador es el de Jürgen Bauer, un leñador que en 1893 se adentró en el bosque en busca de madera. Jürgen era un hombre robusto, conocido por no temerle a nada, pero lo que encontró esa tarde cambió su vida para siempre. Según contó a sus vecinos antes de morir, Jürgen había descubierto una cabaña en ruinas, rodeada por un círculo de árboles muertos, como si la vida hubiera sido arrancada de ese lugar. Dentro de la cabaña, el aire era denso, cargado con un olor a quemado y algo más, algo que describió como la esencia misma del mal. En la oscuridad, vio una sombra moverse, y cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, pudo distinguir una figura femenina de pie en una esquina, sus ojos brillaban como brasas encendidas. Jürgen salió corriendo, pero no sin sentir un frío intenso en su espalda, como si la mano de la muerte lo hubiera tocado. Días después, Jürgen fue encontrado vagando cerca de la aldea, delirante y con marcas extrañas en su cuerpo, marcas que parecían haber sido hechas por garras o ramas afiladas. Sus últimos días los pasó en un estado de paranoia extrema, insistiendo en que la bruja lo estaba siguiendo, que sus pesadillas se habían vuelto reales. Murió solo, en medio de la noche, con un grito que resonó por toda la aldea. Su rostro, al ser encontrado, estaba congelado en una mueca de terror absoluto. A lo largo de los años, más y más personas comenzaron a desaparecer en el bosque o a regresar con historias similares. Todos hablaban de la misma figura, la misma presencia oscura que parecía observarlos desde las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar otra alma. La leyenda de Morgana, la bruja del bosque, había trascendido de ser solo una advertencia a una realidad que aterrorizaba a todos los que vivían cerca de su dominio. Estos testimonios no son simples cuentos para asustar a los niños antes de dormir. Son relatos de personas reales que vivieron en carne propia el terror de enfrentarse a lo desconocido, a algo más allá de la comprensión humana. Y aunque algunos desestiman estas historias como meras supersticiones, aquellos que han tenido la desgracia de experimentar el poder de la bruja saben que la maldición es real, tan real como la vida misma. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar.
desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. En el siglo XX, con el avance de la ciencia y la tecnología, muchos comenzaron a cuestionar la veracidad de las historias sobre la bruja del bosque. Los investigadores, tanto aficionados como profesionales, se adentraron en la espesura con la esperanza de desmentir la leyenda o, al menos, de encontrar una explicación racional para los fenómenos que habían aterrorizado a generaciones. Sin embargo, lo que descubrieron solo sirvió para avivar el fuego de la superstición y el miedo. En 1967, un grupo de estudiantes universitarios, interesados en el folclore y los fenómenos paranormales, decidió organizar una expedición al bosque. Armados con cámaras, grabadoras de audio y equipos rudimentarios, su objetivo era documentar cualquier actividad inusual y probar, de una vez por todas, que la leyenda de la bruja no era más que un mito. Pero lo que encontraron fue algo que desafió toda explicación lógica. Los registros de audio capturaron sonidos extraños, voces susurrantes que parecían provenir de las profundidades del bosque, aunque el grupo estaba solo. Las fotografías revelaron figuras sombrías entre los árboles, figuras que no podían ser explicadas como simples sombras o trucos de luz. Lo más inquietante fue el video que filmaron. Mientras uno de los estudiantes relataba la historia de Morgana frente a la cámara, una silueta femenina, apenas perceptible, apareció en el fondo, moviéndose entre los árboles. Ninguno de ellos había visto a esa figura en el momento de la grabación, pero allí estaba, en la cinta, observándolos desde la oscuridad. El resultado de esta expedición fue un caos total. Los estudiantes regresaron a casa con más preguntas que respuestas. Poco después, dos de ellos comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes en las que una figura femenina, vestida con ropas harapientas, los perseguía a través del bosque. Ambos murieron en circunstancias extrañas meses después, sus cuerpos encontrados sin señales de violencia, pero con expresiones de puro terror congeladas en sus rostros. A lo largo de los años, otros investigadores siguieron los pasos de estos estudiantes, intentando comprender qué había en ese bosque que parecía desafiar toda lógica. En 1982, un equipo de arqueólogos decidió explorar la zona, con la esperanza de encontrar restos de la aldea o la cabaña de Morgana. Lo que encontraron fue algo que no estaba en ningún mapa, un antiguo cementerio, oculto bajo el musgo y las hojas, con tumbas sin nombre y cruces improvisadas. En el centro de este cementerio, una sola lápida se mantenía erguida, sin inscripción alguna, pero con marcas que parecían haber sido grabadas a mano, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje desesperado. Los arqueólogos también encontraron artefactos antiguos, frascos de vidrio, herramientas oxidadas y lo que parecían ser amuletos de protección, hechos de huesos y cuerdas. Estos objetos, al ser analizados, revelaron rastros de sustancias químicas que no podían identificarse, compuestos que no existían en la naturaleza. Los expertos sugirieron que podrían haber sido parte de rituales, posiblemente ligados a la práctica de la brujería. En 1994, un equipo de investigadores paranormales, equipados con la tecnología más avanzada de la época, se adentró en el bosque para realizar un estudio exhaustivo. Usaron sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y grabadoras EVP, Electronic Voice Phenomena. Lo que registraron fue desconcertante, fluctuaciones inexplicables de temperatura, anomalías en los campos electromagnéticos y, lo más aterrador de todo, voces que parecían responder a sus preguntas. En una de las grabaciones, una voz femenina se escucha claramente diciendo, "Nunca te vayas, punto". Uno de los miembros del equipo, un escéptico declarado, experimentó una visión aterradora mientras estaba solo en una de las zonas más profundas del bosque. Describió haber visto a una mujer de pie, envuelta en una niebla densa,
sus ojos dos pozos oscuros que lo miraban fijamente. Al intentar acercarse, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío gélido que lo hizo caer al suelo. A partir de ese día, el investigador comenzó a sufrir de insomnio crónico, afirmando que cada vez que cerraba los ojos, la veía allí, esperando en la oscuridad. Estos y otros testimonios de la investigación moderna han servido solo para reforzar la idea de que la bruja del bosque es algo más que una simple leyenda. Los datos recopilados por científicos y exploradores han desafiado las explicaciones convencionales, dejando a muchos sin otra opción que considerar la posibilidad de que algo verdaderamente sobrenatural habita en esas profundidades. Un poder oscuro, antiguo y vengativo que ha resistido el paso del tiempo, manteniendo su dominio sobre aquellos que se atreven a desafiarlo. En la era moderna, donde la tecnología domina nuestras vidas y el escepticismo reemplaza la superstición, cabría pensar que las historias sobre la bruja del bosque habrían quedado relegadas al pasado. Sin embargo, los encuentros recientes con lo inexplicable sugieren que la maldición de Morgana sigue tan viva como siempre, esperando en la oscuridad para reclamar nuevas víctimas. En 2007, un grupo de excursionistas, decididos a explorar los rincones más remotos del bosque, experimentó lo que describieron como una presencia opresiva. Lo que comenzó como una caminata tranquila en una tarde de verano se transformó rápidamente en una pesadilla. Mientras se adentraban más en el bosque, la temperatura descendió de manera abrupta y un silencio antinatural envolvió la zona. Las aves dejaron de cantar y el viento pareció desaparecer. Los árboles, altos y densos, proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas. Uno de los excursionistas, un hombre robusto y escéptico, afirmó haber visto una figura femenina entre los árboles, observándolos con ojos penetrantes. Decidieron regresar de inmediato, pero durante su marcha, notaron que el bosque parecía cambiar a su alrededor, como si los estuviera guiando en círculos. Tardaron horas en encontrar la salida, y cuando finalmente lo lograron, juraron no volver nunca más. Solo un año después, en 2008, un fotógrafo aficionado decidió capturar la belleza del bosque en otoño. Durante su caminata, tomó numerosas fotografías, encantado por los colores vibrantes de las hojas y la luz filtrándose entre las ramas. Sin embargo, al revisar sus fotos esa misma noche, descubrió algo inquietante. En varias de las imágenes, especialmente en las más cercanas al corazón del bosque, se podía ver claramente una figura femenina, apenas visible entre los árboles, pero indudablemente allí. A medida que el fotógrafo pasaba de una imagen a otra, la figura parecía moverse, acercándose cada vez más a la cámara. En la última foto, la figura estaba casi de frente, su rostro oscuro y sin rasgos distinguibles, solo dos ojos brillantes que parecían perforar el lente. El fotógrafo, aterrorizado por lo que había capturado, destruyó las fotos y no volvió a mencionar su experiencia, salvo a unos pocos amigos cercanos. En 2012, una familia decidió pasar un fin de semana acampando en las afueras del bosque. Buscaban alejarse del bullicio de la ciudad, disfrutar de la naturaleza y reconectar entre ellos. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero la segunda noche trajo consigo algo que jamás olvidarían. A medida que la noche caía, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como pasos alrededor de su campamento. El padre, armado con una linterna, salió a investigar, convencido de que se trataba de un animal salvaje. Sin embargo, lo que vio fue algo mucho más perturbador, una figura alta y esbelta, que se movía entre los árboles, observándolo desde la distancia. La figura no tenía un rostro claro, solo una forma vagamente humana, y la atmósfera a su alrededor parecía distorsionarse, como si el aire mismo vibrara. Asustado, regresó corriendo a la tienda, pero los ruidos persistieron durante toda la noche. A la mañana siguiente, encontraron huellas alrededor del campamento, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, ni a humano alguno. En 2015,
un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en el bosque con el propósito de capturar pruebas definitivas de la existencia de la bruja del bosque. Equipados con cámaras de visión nocturna, grabadoras EVP y detectores de movimiento, se internaron en la espesura durante la noche. Lo que grabaron esa noche sigue siendo un misterio. Las cámaras capturaron luces extrañas moviéndose entre los árboles, mientras que las grabadoras recogieron sonidos que ninguno de los presentes pudo identificar, susurros en una lengua desconocida, risas distorsionadas y lo que parecían ser gritos lejanos. Uno de los investigadores, quien se había separado brevemente del grupo, afirmó haber visto una figura femenina, de pie, al borde de un claro, con su vestido flotando como si el viento lo agitara, aunque no había viento. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando al investigador en un estado de shock. Pero tal vez el encuentro más impactante ocurrió en 2019, cuando un grupo de jóvenes decidieron celebrar una fiesta en el bosque. Armados con linternas, alcohol y música, creían que las historias sobre la bruja del bosque eran simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empezaron a sentirse observados. La música se distorsionó, las linternas parpadearon y, de repente, un silencio total cayó sobre el grupo. En ese momento, una de las jóvenes gritó, señalando hacia los árboles, donde una figura oscura, con una silueta femenina, los observaba. Aunque solo duró unos segundos, el miedo que sintieron fue real y palpable. Corrieron de regreso a la carretera, dejando atrás sus pertenencias, y no se detuvieron hasta que estuvieron lejos del bosque. Desde entonces, todos ellos han evitado hablar del incidente, pero las marcas de aquel encuentro quedaron grabadas en su memoria. Estos encuentros recientes sugieren que la maldición de la bruja del bosque sigue activa, acechando a aquellos que se atreven a desafiar su dominio. A pesar de la modernidad y la tecnología, el misterio y el terror que envuelven a este lugar no han disminuido. La bruja del bosque sigue allí, esperando, vigilando y reclamando nuevas almas para saciar su sed de venganza. La historia de la bruja del bosque y su maldición no solo ha permanecido en los rincones oscuros de los bosques y en los susurros de aquellos que se atreven a hablar de ella. Con el paso del tiempo, esta leyenda ha encontrado su camino en la cultura popular, impregnando libros, películas, series de televisión y hasta videojuegos. A lo largo de las décadas, la figura de Morgana ha sido reinterpretada, rediseñada, pero nunca olvidada. En la literatura, los ecos de la maldición han aparecido en numerosas obras de ficción y folclore. Autores de terror y misterio han usado la historia de la bruja del bosque como una fuente inagotable de inspiración. Uno de los relatos más conocidos es Sombras en el bosque, publicado en 1975, donde el autor mezcla hechos históricos con la leyenda de Morgana, creando una narrativa perturbadora que deja a los lectores con la piel erizada. El libro fue un éxito, catapultando la historia de la bruja al ámbito literario y asegurando su lugar en la mente de una nueva generación de lectores. El cine no ha sido ajeno a la influencia de la bruja del bosque. A lo largo de los años, varias películas han intentado capturar el terror y la mística de la maldición. En 1983 se estrenó La venganza de la bruja, un film que, aunque no se basa directamente en Morgana, toma elementos clave de la leyenda, como el bosque maldito y la figura de una bruja vengativa. La película, con su atmósfera opresiva y su final inquietante, se convirtió en un clásico de culto entre los aficionados al terror. Más recientemente, en 2016, el estreno de La sombra del bosque renovó el interés por la historia. Esta película se presenta como un falso documental en el que un grupo de cineastas explora los mitos de la región, solo para descubrir que la maldición es más real de lo que imaginaban. La crudeza de la narrativa y la sensación de inmediatez que transmite la cámara en mano causaron una ola de miedo en el público, recordando a todos que hay leyendas que nunca mueren. El impacto de la bruja del bosque también se ha sentido en la televisión. En 1999,
una popular serie antológica de terror dedicó un episodio completo a la leyenda de Morgana. Titulado El Bosque Maldito, el episodio sigue a un grupo de jóvenes que, ignorando las advertencias locales, deciden acampar en el corazón del bosque. Lo que comienza como una simple excursión se convierte en una lucha por sobrevivir cuando se dan cuenta de que algo los acecha desde la oscuridad. El episodio fue aclamado por la crítica, y muchos lo consideran uno de los más aterradores de la serie, consolidando la historia de la bruja en el imaginario colectivo. En el mundo de los videojuegos, la figura de la bruja del bosque ha sido utilizada para crear experiencias interactivas que sumergen a los jugadores en el horror. En 2003, se lanzó Morgana's Curse, un juego de survival horror que lleva a los jugadores a explorar el bosque maldito mientras intentan desentrañar el misterio de la bruja. Con su atmósfera inquietante, acertijos complicados y encuentros aterradores, el juego fue un éxito entre los fanáticos del género. Más recientemente, un juego de realidad virtual, Vitex Forest, ha llevado la experiencia al siguiente nivel, permitiendo a los jugadores sumergirse por completo en el entorno aterrador del bosque, donde cada crujido de una rama y cada susurro del viento podría ser el preludio de un encuentro con lo sobrenatural. La música también ha sido un medio para mantener viva la leyenda de la bruja del bosque. Varias bandas de metal y rock gótico han compuesto canciones inspiradas en la historia de Morgana. Estas canciones, cargadas de letras oscuras y melodías sombrías, narran la tragedia y el terror asociados con la bruja, creando un puente entre lo antiguo y lo moderno. En 2009, una banda de metal sinfónico lanzó un álbum conceptual titulado The Vitex Curse, en el que cada canción narra un capítulo diferente de la vida de Morgana y su transformación en la temida bruja del bosque. El álbum fue un éxito en su nicho, atrayendo a seguidores que, quizá por primera vez, se sumergieron en la leyenda a través de la música. Finalmente, no podemos olvidar el impacto que la leyenda de la bruja del bosque ha tenido en el ámbito digital y en las redes sociales. En plataformas como YouTube y TikTok, creadores de contenido han producido innumerables videos analizando la historia, explorando el bosque en busca de evidencia y recreando los encuentros más aterradores. Estos videos, que a menudo mezclan la realidad con la ficción, han contribuido a mantener la historia viva entre las nuevas generaciones. Los hashtags relacionados con la bruja del bosque han acumulado millones de visitas, y las teorías y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la maldición continúan proliferando en foros y comunidades en línea. Así, la bruja del bosque ha trascendido las fronteras de su propia historia, infiltrándose en nuestra cultura de formas inesperadas. Aunque las generaciones cambien, la historia de Morgana sigue encontrando nuevas maneras de asustar, intrigar y cautivar. A medida que la tecnología avanza y las historias se reinventan, una cosa es segura: la maldición de la bruja del bosque nunca será olvidada. A lo largo de los siglos, la historia de la bruja del bosque ha sido contada y recontada, una y otra vez, transformándose de una tragedia humana en una leyenda aterradora. Lo que comenzó como la venganza de una mujer traicionada, se ha convertido en una advertencia temporal, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que pueden acechar en los lugares más oscuros y olvidados de nuestra realidad. El bosque que rodea el antiguo hogar de Morgana no es solo un lugar físico, es un umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre lo natural y lo sobrenatural. A lo largo de este video, hemos explorado los orígenes de la maldición, los encuentros que han aterrorizado a quienes se han aventurado demasiado cerca, y cómo la figura de la bruja del bosque ha dejado su marca indeleble en nuestra cultura. Pero, a pesar de toda la información que hemos recopilado, hay algo que permanece claro: la verdadera naturaleza de la maldición sigue siendo un misterio, una sombra que se cierne sobre nosotros, siempre fuera de nuestro alcance. Para algunos, la bruja del bosque es simplemente una leyenda, una historia para asustar a los niños y mantener a los curiosos alejados de lugares peligrosos. Para otros, es una advertencia muy real de los peligros que acechan en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido.
Lo que está claro es que, real o no, la maldición ha dejado un impacto profundo en aquellos que la han enfrentado. Ya sea en los encuentros documentados a lo largo de los años o en las creaciones de la cultura popular, la figura de Morgana sigue viva, alimentada por el miedo, la curiosidad y el deseo humano de encontrar significado en lo inexplicable. Y ahora, mientras concluimos este recorrido por la historia de la bruja del bosque, surge una advertencia que no podemos ignorar: aquellos que se sienten atraídos por la curiosidad o el desafío, aquellos que deseen enfrentarse a lo desconocido, deben recordar que no todas las historias necesitan ser investigadas y no todos los misterios deben ser resueltos. El bosque ha reclamado muchas almas a lo largo de los años y su apetito parece no tener fin. Así que, si alguna vez decides adentrarte en esos bosques, ya sea por simple aventura o con la esperanza de descubrir la verdad, ten cuidado. Recuerda las historias que has escuchado hoy y entiende que no todas las sombras son inofensivas y que no todos los susurros en la oscuridad son solo el viento. La bruja del bosque, con su maldición eterna, puede estar esperando, acechando en la penumbra, lista para atrapar a su próxima víctima. Al final, puede que la mejor forma de enfrentarse a la maldición de la bruja del bosque sea simplemente evitarla. Porque en este caso, como en tantos otros, la ignorancia podría ser tu mejor defensa. Mantente alejado del bosque y quizás, solo quizás, puedas evitar convertirte en otra historia aterradora que contar. Gracias por acompañarme en esta historia de El Tren Fantasma, un viaje al terror. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.